Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a compartir media hora con contenidos que seguramente te van a interesar. El primero de ellos tiene que ver con esta etapa del año que estamos transcurriendo relacionada con la vuelta a las actividades y a la rutina, porque esto trae aparejado sensaciones de ansiedad de inicio. Acerca de ese tema nos va a hablar a continuación el licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Bueno, un poco la idea es hablar hoy acerca de algunas situaciones que se ponen en juego ahora que arrancan las clases, ahora que empezamos lo que sería esta primera parte del año ya activo. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? El inicio de clases, los chicos a la escuela, las problemáticas lógicas que hacen al inicio de las actividades y esto que tiene que ver también con factores que a veces son sensibles a uno, como el cambio del clima, la vuelta del frío. Bueno, hay algunas situaciones que van generando cambios y todos los cambios que se generan en el contexto social y todos los inicios y todo este vértigo del inicio de clases, el final de la temporada, el final del descanso, genera como un cansancio extra. Fíjense que muchos de ustedes seguramente sienten que ya están estresados y van por la primera semana o la segunda semana de actividad y uno dice, bueno, falta todo el año y eso genera mucha ansiedad. Pasa que muchas veces uno cuando arranca fuerte, el sistema tarda un poquito. Cuando hablo del sistema hablo de nuestro psiquismo, ¿no? Tarda un poquito en adecuarse a la novedad del cambio. A veces son más rápidos los cambios que el tiempo que uno requiere para asimilar los cambios. Entonces cuando esto se genera, lo que aparece es una sensación de estrés, es una sensación de imposibilidad, de cansancio. Esto ayudado un poco también por el cambio climático. Entonces están empezando a aparecer las primeras sensaciones, los primeros síntomas de cansancio, de estrés, de angustia, de desgano, de falta de incentivo social, personal, interpersonal, algunos conflictos a nivel familiar, algunos conflictos a nivel de pareja. Es una situación que si bien genera angustia y genera movilización, pensémosla como que hace a la lógica del inicio de una situación de actividad, ¿no? Después de que uno ha tenido unos meses o un par de meses de tranquilidad, de playa, de todo lo que hace a las vacaciones, aunque uno no estuviera de vacaciones, la sensación, el clima vacacional, el clima cálido, genera como un estado de mayor bienestar y como un estado de mayor tranquilidad y de golpe, bueno, parece como que todo cambia. A esto lo podemos también pensar dentro de lo que es la lógica del estrés, ¿no? Yo en alguna emisión les comenté cuál era el mecanismo del estrés, qué es lo que sucede con las personas cuando esto ocurre, y tiene que ver justamente con la fuerte impronta que genera el sistema de estar activo tanto tiempo. Uno duerme un poco menos, uno come de manera desorganizada, hasta que se va organizando, ¿no? Genera como un estado en el cual el cansancio se asocia a cierta ansiedad, a cierta sensación de que uno no va a poder, que el tiempo no alcanza para descansar, que uno está como un poco más cansado y peor dormido. Entonces, bueno, todo esto confluye en una situación de malestar. El punto es normal. Hasta acá no está pasando nada, es el inicio de la actividad del invierno, es el inicio de la actividad del año, en muchos casos, y esto va a generar un poco de estrés, va a generar un poco de ansiedad, van a sentir algo de desgano, van a sentir algún tipo de situación conflictiva. Los niños también, los niños se van a sentir agobiados por el inicio de clases, porque tienen mucha tarea, porque no saben cómo muchas veces afrontar todos estos cambios y encima son un poco más receptivos del conflicto familiar, del malestar de los adultos. Así que bueno, es una época compleja, pero no nos asustemos. No pensemos que esto va a ser así, ni que se va a perpetuar en cada vez algo peor. Tengamos en cuenta a nivel preventivo que esto es una situación que pasa, que es normal, que de alguna manera también
cuando uno está sintiendo todas estas cosas es porque uno se ha puesto en acto y se ha puesto en actividad, y esto es un buen indicador para todos, es un indicador saludable que uno tenga, aún con cansancio, aún con el malestar lógico de estos tiempos, tenga el ánimo y la fuerza de meterle para adelante. Así que nada, más o menos los oriento en lo que tiene que ver con esta situación y estas características de estos tiempos, y de perpetuarse alguna situación de ansiedad o de perpetuarse alguna situación de desgano, de disforia, o sea, de falta de fuerzas para enfrentar lo cotidiano, o alguna otra situación que podamos pensar ya sí como algo del inicio de un cuadro, entonces hacemos las consultas pertinentes y, como siempre les digo, nunca viene mal hacer una consulta al psicólogo. Por eso, bueno, pero no hay que apurarse tampoco. Así como yo recomiendo muchas veces la consulta, también trato de pensar en no psicologizar todo lo que hace a la temática social, a la temática personal. Hay situaciones que normalmente generan angustia y generan tensiones y generan un poco de estrés, y también es sano poder atravesarlas de una manera, digamos, personal, individual. Así que bueno, los dejo con esta inquietud, lo seguimos conversando la semana próxima y vemos si ya la semana próxima sí empezamos a charlar un poquito sobre alguna cuestión puntual que haga a patologías de esta época. Les dejo un saludo a todos. Si esta nota te resultó interesante y querés volver a verla o recomendársela a alguien, te cuento que ya está en nuestro Instagram. Allí nos podés buscar como hablemosdesalud.tv y empezar a seguirnos. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Yo amo mi trabajo, divertirme y viajar con amigos. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Vení a pintar con Felipe Jiménez en el marco del Día Internacional de la Salud. El Instituto Radiológico junto al artista plástico Felipe Jiménez desarrollarán la 5ª edición de la jornada de arte dirigida a niños de entre 5 y 12 años. El 9 de abril en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, Paseo Aldrey. Inscripción libre y gratuita en las sedes del Instituto Radiológico. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. La siguiente nota está relacionada con la calidad de vida. Los invitamos a ver al doctor Simón Mina, quien en ella nos explica cómo envejecer de manera saludable. El tema que quería tocar hoy era lo que veo comúnmente en el consultorio, ¿no? Por suerte la gente va viviendo cada vez más años y la intención es vivir con una mayor calidad de vida. Tengo pacientes de 95, 94, tengo una paciente de 99 años y eso me llevó al tema de hoy, cómo envejecer de una manera mucho más saludable y poderles tirar algunos consejos para ese tema. Primero quisiera decirles brevemente que el descubrimiento es que los factores que generan ese envejecimiento, ahí lo puse en la pizarra, oxidación, inflamación y deshidratación. No voy a extenderme en eso porque los voy a aburrir, pero estos 3 elementos van a hacer que básicamente nuestra multiplicación celular, que es continua,
y que alguna vez he comentado, dentro de la célula existe una molécula que se llama DNA o ADN, y en el final de esa molécula existe un capuchón que le llamamos telómeros. Estos filamentos llamados telómeros, con el paso del tiempo y con algunas situaciones, factores que ocurren, van disminuyendo esa formación. Hay una disminución de una enzima que se llama telomerasa y de esos telómeros. Ahí es prácticamente la acción celular para revitalizar y para llegar a una mejor vejez, una vejez con vida, con intensidad, con una salud. Básicamente, los estudios que se generan es que al no poder replicarse celularmente y hacerlo un poco más lento, eso es uno de los factores que va a generar las múltiples enfermedades crónicas que a partir de cierta edad se comienzan a ver. Pero ¿qué noto en la experiencia diaria de ver distintas personas en la misma edad y ver la diferencia de calidad de vida? Bueno, algo básico que lo hemos comentado en este programa durante muchos años. Bueno, la alimentación. Hoy se está hablando de lo que es el ayuno intermitente. Otro día lo voy a comentar con más profundidad, pero es probable que sea hacer descansar al organismo de cierta alimentación. Lo único que está completamente ya estudiado, que el aumento del azúcar, el comer demasiados alimentos que favorezcan el aumento de los hidratos de carbono, eso no nos ayuda a nuestra salud y sí a nuestro envejecimiento celular. Después, lo que hemos comentado muchas veces, la actividad física. Cualquier actividad física, mire, cualquier actividad física es buena. Quizás para esto, el poder tener una organización de, por ejemplo, una actividad como el Qigong o una actividad aeróbica, pero controlada, sería lo más eficaz. Después, otro elemento, otro tip, es el sueño. Esto es fundamental, lo hemos dicho muchísimas veces, unos 6-7 horas de calidad de sueño. Obviamente un sueño sin medicamentos, ¿no? Un sueño más natural. Esto hace corto tiempo una paciente que tomaba un ansiolítico, que es muy conocida por el doctor, le dije, mira, tenés que dejarlo porque no te hacía bien. Y tomó una práctica que se las comento, se las comparto a todos. Dejó de ver un poco el televisor y las pantallas un rato antes de irse a dormir, una hora y media antes, por la luz azul que reflejan estas pantallas. Y le indiqué que leyera, el que puede leer, que leyera un rato. Y increíblemente, hoy por hoy en día, se lee una cantidad de páginas. Una señora de 86 años, llamada Chela, que duerme plácidamente, sin recurrir a ningún medicamento, y tuvo durante años recurriendo a ellos. Es decir, que y su calidad después de vida en el día posterior es de mejor calidad. Dijimos la alimentación y ahí nos olvidamos un poco de qué bueno es una depuración hepática de alguna manera o una depuración intestinal, y está relacionado también el hecho de poder consumir probióticos. Para último momento de esta charla he dejado, existen suplementos nuevos, sí, se están logrando estudiar un montón de elementos que ayudan. Uno muy conocido y creo ya bastante popular se llama Resveratrol. Esto viene en las semillas de uva y de los frutos rojos. Lamentablemente no se puede consumir porque, por ejemplo, la dosis
diaria de semillas de uva serían 100 vasos de vino, no es recomendable, por supuesto, decirlo. Sí, en comprimidos que vienen de esta sustancia que se ha visto que favorece a la formación de estos telómeros que comenzaba yo la charla diciendo. Existen otras, como a veces damos una hierba llamada ginkgo biloba o el aloe que baja el nivel de azúcar, y hay otras que están científicamente siendo estudiadas que van a permitir una mejor calidad de vida y una mejor longevidad, que esto es lo que estamos pretendiendo. Para último, obviamente, disminuir nuestro nivel de estrés, disfrutar del momento, de cada contacto, de cada relación. A veces no nos damos cuenta que estamos viviendo mal, enojados, molestos, angustiados, y tenemos que disfrutar el aquí y ahora. Cuando veo una persona adulta pero que sigue teniendo proyectos, escribir algo, leer algo, el que sea, que no tiene que ver con un trabajo, con generar dinero, sino simplemente con disfrutar el aquí y ahora. Un abrazo a todos. ¿Todavía no formas parte de nuestra comunidad en Facebook? Dale, sumate a nosotros. Búscanos allí como Hablemos de Salud. Dr. Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Siviero Óptica, anteojos polarizados para pesca, lentes progresivos para ver a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos 789. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata, amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Ahora en Hablemos de Salud llegó el momento del segmento que nos permite conocer un poco más a alguien que hizo mucho por todos nosotros. Me refiero a nuestra personalidad destacada de la ciencia. El 17 de mayo de 1749 en Reino Unido nacía Edward Jenner, quien estaba llamado a convertirse en un investigador de fama mundial. Jenner fue conocido por hacer un descubrimiento que revolucionaría la ciencia para siempre, la vacuna de la viruela. En 1761, el joven Edward empezó su formación como cirujano y farmacéutico bajo las órdenes de un médico de pueblo. En 1770, con 21 años, Edward inició sus estudios en el Hospital de San Jorge de Londres, donde fue discípulo del famoso cirujano y anatomista John Hunter, convirtiéndose primero en su alumno preferido y con el tiempo en uno de sus mejores amigos. En la época en que Jenner regresó a su ciudad natal, la epidemia de viruela que afectaba a la población ya había provocado numerosas muertes. Para tratar de ponerle freno, y pese a la cerrada oposición de otros médicos, Jenner intentó implantar un método que había estudiado en el Hospital de San Jorge y que se conocía con el nombre de variolización. Este proceso, introducido en Londres en 1721 por la esposa del embajador inglés en Turquía,
consistía en inocular a una persona sana con material infectado. El 14 de mayo de 1796, Jenner decidió inocular a un niño de 8 años llamado James Phillips un poco de materia infectada que obtuvo de una persona que padecía la viruela bovina. El pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días. Unos meses más tarde, Jenner puso en práctica la prueba definitiva para erradicar la epidemia. Volvió a inocular a James Phillips, pero esta vez con viruela humana, para comprobar si el niño desarrollaba la enfermedad. Los resultados le dieron la razón y el niño ni contrajo la enfermedad ni murió. Edward Jenner explicó este procedimiento en un escrito llamado Investigación sobre las causas y los efectos de la viruela vacuna. A pesar de que el experimento se realizó con 23 personas más, obteniendo el mismo resultado exitoso, la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento. Confiado en que su descubrimiento y el tratamiento administrado era el correcto, Jenner llegó a inocular la vacuna a su propio hijo, logrando los mismos buenos resultados. A Jenner, el reconocimiento le llegaría en 1805 desde Francia, de parte del mismísimo Napoleón Bonaparte, el cual dio la orden de vacunar a todos sus soldados con el método del médico inglés. Jenner recibió numerosas distinciones que le permitieron vivir holgadamente en su localidad natal e incluso fue nombrado médico del rey Jorge IV en 1821. Pero durante los últimos años de su vida sufrió la muerte de su hermana y de su hijo mayor en 1810, posteriormente la de su otra hermana en 1812 y en 1815 la de su esposa Catherine de tuberculosis. El propio Edward Jenner fallecería de un ataque de apoplejía el 26 de enero de 1823 y fue enterrado junto a sus padres, hijo y esposa en la iglesia de su localidad natal. El éxito del descubrimiento de Jenner fue tan importante que en 1840 el gobierno inglés prohibió cualquier otro método de vacunación contra la viruela que no fuera el suyo. La generalización de dicho método en todo el mundo lograría con el tiempo acabar con esta fatídica enfermedad, que se calcula que solo en el siglo XX causó unos 300 millones de muertes y que fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980. A continuación te sugiero que prestes mucha atención porque en la siguiente nota la licenciada en nutrición, Estefanía Beltrán de Luis, nos va a brindar mucha información acerca del analizador de composición corporal. No te la pierdas. El estudio, bueno, como vos decías, es un analizador de composición corporal, o sea que más allá de la grasa mide un montón de otros parámetros, ¿sí? La grasa la mide por segmentos, o sea, en el abdomen, en brazos, en piernas. Y el estudio consiste en que el paciente se suba, ¿sí?, a la balanza o al equipo y apoye los pies y las manos en unos sensores que tiene y permanece ahí solamente durante 20 segundos. O sea que es un estudio que es para nada invasivo, ¿sí? El paciente se baja y pasa mediante un software toda la información a la computadora y ahí analizamos con el paciente o ponemos algún objetivo en base a cómo nos dieron los resultados del estudio. ¿Cuáles son los datos que te aporta este estudio? Bien, los datos que me aporta son el agua que tiene el paciente, ¿sí?, proteínas, minerales, ¿sí? Entonces en base a eso tenemos que ver si el paciente necesita tomar más agua, si tiene retención de líquido. En cuanto a las proteínas podemos ver si el paciente debe comer más proteínas, o sea, más carne, más huevo, más lácteos o menos, tal vez disminuir. Bueno, esos son datos importantes para personalizar el plan de alimentación, por ejemplo. Después, un indicador también muy importante es el de cintura-cadera, ¿sí?, porque es un predictor de enfermedad cardiovascular, de insulinoresistencia, de diabetes. Por eso, más allá de un análisis de laboratorio, es importante este estudio porque lo podemos hacer cada 45 días, por ejemplo, y un análisis de sangre uno lo hace una vez al año o cada 6 meses.
Decíamos entonces que aportan un montón de datos que son importantes para el paciente, pero también para el profesional. ¿Para qué pacientes está recomendado este estudio? Bien, yo lo recomiendo en todos los pacientes que vienen acá al consultorio, ¿sí? Me gusta hacerlo mucho en pacientes, por ejemplo, que empiezan con una obesidad importante y empiezan a descender de peso, entonces para ver que están preservando la masa muscular y están bajando más que nada lo que es grasa, ¿sí? En pacientes oncológicos, en pacientes con problemas de hígado, que tenemos que preservar también la masa muscular, ¿sí? En esos pacientes es muy importante. Después también en deportistas que tienen como objetivo aumentar la masa muscular por lo general, o el rendimiento, o ver si hay que hacer algún cambio en la alimentación. Y también está bueno hacerlos en pacientes con obesidad mórbida porque esta balanza o este analizador puede pesar hasta 250 kilos, a diferencia de otras balanzas que por lo general pesan hasta 150, 180 como máximo. Estamos entonces incluyendo un gran grupo etario. Tal cual, sí, se puede hacer desde los más chiquitos el estudio hasta personas mayores. ¿Está contraindicado en algún tipo de pacientes? Bien, en sí no tiene contraindicaciones el estudio, pero no se debe hacer en pacientes embarazadas, en pacientes que tienen alguna prótesis, o con marcapasos. Y respecto a los profesionales, ¿quiénes te derivan pacientes para poder ser sometidos a este estudio? Bien, por lo general me derivan otras colegas mías, otras nutricionistas, por ejemplo una nutricionista que se dedica mucho a lo que es oncología o simplemente que hacen nutrición clínica, ¿sí? O que están más en lo que es deporte, ¿sí? Más que nada esos colegas, y algún médico clínico también puede ser. Esto porque te permite diferenciar lo que se perdió, es decir, qué porcentaje se perdió de masa grasa o qué porcentaje de masa muscular. Tal cual, sí, por eso y por todos los otros indicadores que te decía. También la grasa visceral, que es la que está alrededor de las vísceras u órganos, hígado, intestino, sí, es un buen parámetro también quien analiza este equipo. Bueno, como te decía, también la cintura cadera, que para mí es muy importante, y bueno, músculo grasa, que ambas dos lo analiza por segmentos. También el músculo, por ejemplo, vemos que hay pacientes que tienen mayor tonicidad o mayor masa muscular en lo que es el tronco y falta reforzar piernas, ¿sí? Entonces ahí también lo podemos ver en el estudio. Es súper completo y lo más importante es que no es invasivo. Tal cual, sí, es cero invasivo y es muy completo. Hasta aquí llegamos con nuestros contenidos de Hablemos de Salud de hoy. Les recordamos que pueden buscarnos en las redes sociales para poder seguir en contacto durante la semana, y por Somos, el canal número 7 de Mar del Plata y la señal 525 de Flow en el resto del país, nos vamos a volver a encontrar la próxima cuando los estemos esperando aquí en Hablemos de Salud.